Bueno, total la clase queda grabada para los que se llegan tarde, así que la van a poder ver. La segunda experiencia de clases virtuales. En este caso vamos a ver las materias de Ingeniería Naval, Fundamentos de Informática, y es la misma materia que en Ingeniería Pesquera, se llama Gabinete de Informática 1. Los que ya me vieron en el video anterior saben que me llamo Hugo Yoltus, los que no, ahora lo saben. Pero bueno, vamos a ver esta materia y les voy a contar qué es lo que vamos a ver en esta materia a lo largo del año. La materia va a consistir en dos partes, básicamente. En general, las dos partes están armadas como para que la primera parte coincida más o menos con la duración de un cuatrimestre y la segunda parte con la duración del segundo cuatrimestre. En este caso no sabemos cuánto va a ser un cuatrimestre, cuánto va a durar cada cosa, si vamos a tener vacaciones en julio, si no, todas esas cosas no sabemos nada. Así que bueno, vamos a ver las dos partes en función de lo que tenemos que ver, que es el contenido de la materia. Y las dos partes que vamos a ver, por un lado, vamos a analizar todo lo que un ingeniero necesita saber de informática, ¿sí? Todos los conocimientos básicos que un ingeniero necesita saber sobre informática, porque básicamente van a ser ingenieros y entonces, siendo ingenieros, por lo menos tienen que saber cómo funciona la herramienta que es una computadora o la informática en sí mismo, y todo lo que tenga que ver con computadoras, porque por ejemplo un teléfono celular que ustedes tienen todos, porque la mayoría de ustedes deben estar viendo esta clase por medio del celular, básicamente ya no es más un teléfono, sino que es una computadora con la que se puede hablar por teléfono. Así que ya no tiene... Bueno, pero todo lo que tenga que ver con informática y cómo funciona cada una de esas cosas y por qué las cosas funcionan como funcionan. Y todo lo que tienen que saber para que ustedes puedan tomar decisiones para ver cuál es la computadora que me conviene usar y por qué. Y en función de eso, determinar también qué pasa cuando la computadora no anda, cómo tengo que cuidar la computadora. Y más que la computadora en sí misma, que no deja de ser una herramienta, ustedes como parte del trabajo que van a hacer a la hora de trabajar como en su profesión, van a utilizar la computadora para todo, ya sea porque van a hacer un dibujo con AutoCAD o porque van a hacer una planilla de cálculo con un presupuesto o un cálculo específico o algo que haya en un documento de texto para cualquier trabajo que vayan haciendo, una investigación, una monografía, montones de cosas que van a ir desarrollando a lo largo de su carrera profesional y que básicamente van a quedar guardadas en un instrumento informático, ya sea una computadora, una tablet, un teléfono celular o cualquier otra cosa, y ustedes tienen que aprender que si una computadora, por ejemplo, se rompe, saldrá $1000, que bueno, es mucha plata, pero básicamente ustedes van, compran con $1000 una computadora nueva, bueno, $1000 obviamente es una buena computadora, pero bueno, tenemos la computadora, pero por más que pongan $100 millones, el trabajo que ustedes hicieron no lo van a poder recuperar. O que le ven, bueno, quiero la computadora, pero también poneme el proyecto de que justo estoy por recibirme y de que tengo que presentar la semana que viene y que quiero que me des la computadora, pero con el proyecto de cátedra que estoy entregando, y obviamente no le van a vender la computadora con el trabajo que hicieron ustedes. El trabajo que hacen ustedes lo generan ustedes y es mucho, mucho más valioso que la computadora en la cual está almacenado ese trabajo, y por lo tanto ustedes tienen que aprender a cuidar esa información
Y eso es parte de lo que vamos a aprender a hacer como parte de esta materia. O sea, nos vamos a concentrar en entender cómo funciona la computadora, como para poder saber en qué tenemos que prestar atención o cómo cuidarla, y al mismo tiempo entender cómo se guarda esa información y cómo podemos protegerla. Todo eso lo vamos a ir viendo en la primera parte de la computadora, donde entre otras cosas vamos a ver, por ejemplo, cómo configurar una red, o cómo... Se ve nublado. Bueno, hay dificultades técnicas. Bueno, cómo configurar una red, o cómo comunicar una computadora con otra, etcétera, son parte de las cosas que vamos a aprender a hacer a lo largo de esta primera parte de la materia, donde vamos a ver esos conocimientos básicos, terminando en la última parte con la parte de la seguridad de la información, o lo que se llama seguridad informática. Toda esa parte nos va a llevar unas cuantas clases para las cuales vamos a tener unos apuntes que yo les voy a dar en formato que ya los escribí yo y que están hace bastante tiempo dando vuelta, pero se los voy a dar yo como PDF, se los voy a pasar por el grupo para que ustedes tengan como material de estudio. Pero siempre, obviamente, bueno, material tenemos acá. Siempre tenemos a nuestra disposición el gran Google, como para buscar información, Google, Wikipedia y cualquier otro tipo de sitios. Vamos a ver algunos sitios interesantes para los ingenieros también, que son sitios que ustedes deberían saber que existen y que les facilitan mucho la vida a un ingeniero a la hora de trabajar. Pero bueno, todo esto es lo que es la parte de conocimientos básicos. En la segunda parte de la materia, que en teoría sería la parte que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, vamos a aprender básicamente a trabajar con Excel. En realidad planillas de cálculo, porque Microsoft a mí no me paga nada para que yo les dé clases de su producto específico. Pero cualquier producto que tenga que ver compatible con Excel, o sea, las planillas de Google, las planillas, hay montones de planillas que están disponibles de manera gratuita, que básicamente todas funcionan de la misma manera. Entonces vamos a trabajar utilizando lo que ustedes, la mayoría de ustedes quizás ya haya trabajado algo de Excel, pero se lo vamos a enseñar de una manera formal, como para que haya cosas mínimas que ustedes sepan hacer, que deberían saber, que es una herramienta que van a usar a lo largo de toda la carrera universitaria y de toda su carrera profesional más adelante. Y algunas otras cositas, por ahí a veces nos sobra un poco de tiempo y nos da el tiempo para hacer alguna cosita extra, pero nos conformamos con por lo menos esas dos cosas, o sea, con ver la parte de los conocimientos básicos de cómo funciona la computadora, cómo protegemos la información que está dentro de la computadora, y después en la segunda parte lo que necesitamos saber como para la parte de Excel. Nuevamente, la evaluación de esta materia. La evaluación de esta materia va a estar supeditada a que yo les pueda ver las caras a ustedes, y ahí en ese momento vamos a hacer todas las que sean evaluaciones puntables. Mientras tanto iremos haciendo algunos trabajos prácticos o cosas necesarias como para que ustedes puedan ir siguiendo el contenido de la materia, pero sin valoración numérica. Y después, llegado el caso, haremos los parciales que sean necesarios o los trabajos prácticos que estén puntos para que ustedes puedan promocionar la materia o venir el año que viene y recursarla nuevamente. Así que son las únicas dos opciones que vamos a tener en esta materia. En esta materia no vamos a tener alumnos que, todos los que aprueban la materia van a aprobarla y ya van a tener una nota definitiva en la libreta, y salvo los que dejen de cursar esta materia, que tomen la decisión, ya sea por falta de tiempo o porque la materia no les gusta, que tendrán que volver el año que viene a hacerlo. Bueno, sin más preámbulos, después les voy a pasar un apunte por PDF que se llama Apunte 1, un nombre muy creativo que le di al apunte. Obviamente a ese apunte le va a seguir el apunte 2, después el apunte 3 y después, o no, el apunte 4. Pero bueno, el apunte 1 es la primera parte donde vamos a aprender lo que se llama el hardware, que es básicamente todo lo que se puede tocar en una computadora, o sea, la computadora en sí misma. Y la computadora la vamos a entender a partir de tres componentes fundamentales que son los que deciden
¿Qué es lo que puede hacer una computadora? O sea, en función de estas tres cosas, que son las más importantes, obviamente vamos a ver que hay otras cosas que también son importantes, pero las que básicamente definen qué es lo que puedo hacer con una computadora son tres cosas, que las vamos a conectar por medio de un diagramita donde vamos a tener por un lado lo que es el procesador, que va a estar conectado con lo que es la memoria. RAM viene de Random Access Memory, ya les voy a explicar qué quiere decir. Y el tercer componente importante a la hora de determinar si una computadora, qué es lo que puede hacer una computadora, es el medio de almacenamiento, que correctamente está en la mayoría de los casos definido como un disco rígido o hard drive. Vamos a poner acá. Todas estas cosas vamos a ponerlas adentro de una cajita, que es la caja donde están guardadas estas cosas, ya sea un gabinete de una computadora, lo que normalmente llamamos mal un CPU. CPU es un nombre muy malo que se ha popularizado comercialmente y entre la gente, que es el Central Process Unit, que básicamente en realidad el CPU es una partecita del procesador. O sea, básicamente decirle CPU al gabinete es como decirle motor a un auto. Sí, como todo el mundo lo conoce, no vamos a renegar de la palabra, sabemos que todo el mundo conoce lo que significa un CPU. El término correcto sería gabinete, que es la caja en la cual está contenido todo esto, porque todo esto está dentro realmente de una caja, o en el caso de un celular sería la carcasa del celular o cualquier otra cosa con la cual esté contenido. Y estas tres cosas son las tres cosas en las cuales vamos a ir charlando en orden. Están todas adentro. La computadora, para poder comunicarse con los seres humanos con los cuales nos manejamos, entra en un proceso que se llama entrada-salida, en función del diálogo que tiene el usuario de la computadora con la computadora en sí mismo. O sea, cuando el usuario le dice cosas a la computadora, se produce una entrada de datos hacia la computadora, y cuando la computadora al revés le comunica resultados o le emite sonidos o cualquier otra cosa que le dice al usuario, eso se llama una salida, que es la forma en la cual la computadora se comunica con el usuario. Obviamente, para poder tener entrada y salida tenemos que tener otros dispositivos adicionales que esto, como hacer una pantalla, una placa de video, una pantalla de video, un teclado, un mouse, otro tipo de cosas que hacen falta para que la computadora funcione. Pero para definir estas cosas, esto sigue siendo la parte más importante. Y hago hincapié en estas dos cuestiones porque también comercialmente suelen confundirse tanto la memoria como el almacenamiento. En la memoria, el almacenamiento está guardado básicamente lo mismo que es la información. Y la información, como se mide en las mismas unidades, tienden a confundirse los conceptos de memoria y de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, decimos que un teléfono celular tiene 32 GB de memoria. Y esos 32 GB de memoria seguramente no está refiriéndose a la memoria, sino se está refiriendo a lo que el teléfono puede almacenar, que es una cosa completamente distinta, y ahora hay que explicar de qué se trata eso. En este caso, cuando hablamos de gigas, en realidad lo que estamos diciendo es un concepto, es una unidad, un múltiplo de lo que es un gigabyte, donde la unidad básica sería el byte, que ya vamos a ver más adelante que un byte en realidad son 8 bits, que es la unidad más importante, más elemental de manejo de la información. O sea, el bit es el número, la unidad mínima de información que vamos a tener. Ya les voy a hacer un gráfico cuando pueda borrar la pizarra de qué se trata todo esto. Pero bueno, el procesador vendría a ser una especie del cerebro de la computadora, que es lo que hace el trabajo en sí mismo. O sea, todas las cosas que hace la computadora son realizadas básicamente por el procesador y una serie de procesadores auxiliares que suele tener a veces,
pero vamos a concentrar todo junto en una sola cosa que vamos a llamarla procesador, donde el procesador para poder trabajar necesita que las cosas no se comunica directamente con el almacenamiento de lo que es la computadora, sino que para poder trabajar las cosas tendría que ser como la pizarra en la que yo estoy trabajando, esta sería la memoria y yo sería el procesador en este caso. Yo necesito poner las cosas desde el almacenamiento a la memoria para que una vez que está acá el procesador pueda trabajar con la memoria. Entonces la memoria es una medida de la cantidad de cosas que puede hacer la computadora al mismo tiempo y básicamente algunas cosas requieren, por ejemplo, yo tengo que trabajar con dibujos de AutoCAD muy grandes, voy a necesitar que mi computadora tenga una capacidad de trabajo de memoria grande para que el dibujo pueda estar contenido completamente en memoria, pero ya vamos a ver que esto tiene algunas otras soluciones cuando hablemos específicamente de lo que es la memoria. Por el contrario, lo que es el almacenamiento, que también se mide en la misma unidad que lo que es memoria, es donde yo voy a poder guardar las cosas aunque yo no las esté utilizando. Es lo que yo posiblemente en algún momento pueda llegar a necesitar. Acá voy a guardar los archivos para que me queden guardados de manera permanente. Los trabajos que yo cree los voy a guardar acá, los programas que yo voy a utilizar los voy a instalar y van a quedar almacenados acá disponibles para que cuando yo los necesite vayan a la memoria y una vez que están en la memoria uno pueda trabajar utilizándola con el procesador, que sería la parte importante, ¿no? Acá tenemos una alumna nueva que ya viene acá a dar clases. Bueno, les decía, entonces el procesador es el cerebro de la computadora. Para poder trabajar necesita que las cosas estén en la memoria. ¿Sí? En la memoria todo lo que el procesador haga va a trabajar, va a borrar, va a describir, va a trabajar todo, va a hacerlo en la memoria. La memoria tiene una característica que es que no tiene el almacenamiento, que es el hecho de que si yo le apago la computadora o apago la alimentación eléctrica de lo que tiene la memoria, su contenido desaparece o se borra, lo que significa que es volátil. O sea, esto es una ventaja y una desventaja a la vez. Está hecho por diseño para que esto, cuando se apaga la computadora, se borra y se queda limpia, vacía. Por lo cual, si yo quiero conservar lo que yo haya estado trabajando acá, necesito guardarlo de manera temporaria, de manera permanente, en lo que es el medio de almacenamiento, o sea, en un disco o en otro tipo de memorias dedicadas a eso. Ya vamos a estudiar cada una de estas partes por separado y entender cuál es la tecnología y cómo funcionan estas cosas en sí mismas. Pero bueno, les decía como una primera parte que tanto la memoria como los discos rígidos van a trabajar con lo que es la información, y la información vendría a ser en cierta parte un poquito lo que vamos a entender como software, como contrapartida a lo que es hardware. Hardware es básicamente todo esto que yo les voy a describir, el software es los programas que vamos a utilizar, las aplicaciones que ustedes usamos y los datos que utilizan esas aplicaciones, ya sea los trabajos que ustedes vayan haciendo, o un dibujo de AutoCAD, o una película que estén viendo, o una foto que saquen con la cámara del celular, o cualquier otra cosa que ustedes van viendo, son parte de todo lo que es software, y todas esas cosas se miden en la unidad, que ahora vamos a hablar un poquito de unidad. Les borro todo esto, este dibujito lo vamos a hacer muchas veces, hasta que entendamos bien cómo funciona todo esto. Así que no se preocupen, que aparte está en el apunte. Bueno, vamos a ver entonces lo que es la información y cómo se mide la información o cómo se puede llegar a dimensionar la información, cuya unidad más básica es lo que llamamos un bit. Bit es una especie de abreviatura de lo que sería la palabra binary digit, ¿sí? Ya sea que es la B y la IT, o si quieren la BI y la T, no sé cómo les gustará a ustedes armarlo, pero básicamente bit es una contracción de la palabra binary digit, porque básicamente bit es lo más elemental que puede tener información, que básicamente tiene dos resultados posibles, o dos valores posibles, que son el 1 y el 0. ¿Sí? Son los únicos dos valores que puede tomar un bit. Por eso es que se llama binario, porque tiene dos valores posibles. ¿Sí?
Entonces, los dos valores posibles son el 1 y el 0 y son toda la aritmética que usa la computadora está basada en algo binario. O sea que con un dígito binario nosotros podemos diferenciar o que está apagado o que está encendido, que puede ser interpretado como, por ejemplo, que esto es verdadero o que es falso o que existe y no existe, o sea, o sí y no, etc. Hay montones de interpretaciones, pero no puedo salirme de todo esto, o sea, solamente puedo diferenciar dos posibilidades, o sea, o es 1 o es 0, y la interpretación que yo decía darle al 1 o la interpretación que decía darle al 0. Obviamente las computadoras no serían muy útiles si solamente pudieran calcular, hacer cálculos que pueden tener como resultado un 1 o un 0, y por eso es que a los bits se los agrupa en una unidad más grande que se denomina byte, donde un byte es un conjunto de 8 bits. ¿Sí? Entonces estos 8 bits trabajan todos juntos, donde en función del valor individual, cada uno de estos bits tiene la posibilidad de tener un valor de 1 o de 0. Por lo tanto, un byte puede tener todos los bits en 0 o puede tener alguno en 1, ¿sí? O todos en 1. Y en función de eso se hace lo que contamos normalmente. O sea, en vez de contar 1, 2, 3, contamos 0, 1 y después del 0, el 1 viene el siguiente valor de la cuenta, que es el 10. El siguiente número es el 11, después viene el 100, después 101, 110, 111, etc. Y vamos contando. Y después el siguiente obviamente es lo que sería el 1000, o sea, obviamente le estoy diciendo el número como si fueran números decimales, pero en realidad esto es el 0, este es el 1, esto es el 2, esto es el 3, esto es el 4, etc. Y vamos contando, donde esta transformación, yo ahora les voy a explicar cómo se hace para hacer la conversión, pero básicamente si yo calculo esto acá con 8 bits, mis valores pueden ser desde que tengo todos ceros a pasando por todos los valores intermedios hasta el número más grande que puedo tener, que es que tenga todos unos. ¿Sí? Entonces el número más chiquitito vendría a ser el 0 y el número más grande es el 1, 1, 1, 1, 1, 8 veces, o sea, 8 unos, que este número en decimal es el número 255. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para hacer el cálculo para saber que esto vale 255? Y esto es de la misma manera en la cual yo trabajo con potencia cuando hago números decimales. Si yo quiero saber en números decimales cuánto vale esto, no es lo mismo el valor del 3 suelto que el valor del 3 en esta posición. ¿Sí? Esto es la forma en la cual se escriben los números, la forma en la cual nosotros hablamos a partir de la numeración arábiga, que es la que aprendimos a usar nosotros desde chiquitos. Entonces, cuando nosotros tenemos estos números agrupados todos como un solo número, el número que está más a la derecha es el número que tiene menos valor y el número que está más a la izquierda es el número que tiene más valor. ¿Cómo sé cuánto vale cada uno? Como esto usamos lo que llama una numeración decimal. Decimal quiere decir que tiene base 10, porque son 10 símbolos diferentes que utilizamos nosotros para escribir estos números. O sea, ¿cuáles son los símbolos que usamos? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, los 10 dígitos que tenemos en cuanto a lo que es la base decimal. O sea, tenemos base 10, usamos 10 dígitos. ¿Esto qué significa? Que en el primer dígito nosotros vamos a poder representar 10 valores diferentes, ¿sí? Desde el 0 hasta el 9. ¿Sí? En el segundo dígito también vamos a poder representar 10 valores diferentes y 10 valores distintos acá, pero en este dígito acá tiene mayor importancia porque este significa que ya estamos en la segunda posición. Estamos dando acá 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, que son los valores que tenemos nosotros. ¿Cómo sabemos cuánto vale eso? La forma matemática de poder hacer esto es que cada valor que tenemos acá está elevado a una potencia. O sea que yo tengo esto 10 a la 0, que todos sabemos que 10 a la 0 vale 1. Todos sabemos, ¿no? Que 10 a la 0 vale 1. Bueno, vamos a suponer que todos sabemos. Y si no lo saben, ahora créanme, 10 a la 0 vale 1. ¿Sí? En esta posición, que vamos a ir contándolas para acá, todos van a ser nuestras posiciones en las que estemos, donde la posición más básica o de menor importancia es la posición número 0, la segunda posición es la posición número 1, y así sucesivamente a todas las posiciones que vayamos podemos crecer infinitamente todo lo que queramos. Cada una de estas posiciones va a tener un valor adicional
consecutivo en la que es la potencia, y este valor va a ser lo correspondiente a los 10 a la 1, este valor va a ser lo correspondiente a 10 a la 2, eventualmente 10 a la 3, etc. 10 a la 1, todos sabemos que vale 10, y 10 a la 2 vale 100. ¿Sí? 10 a la 2 es 10 al cuadrado, 10 a la 1, 10 a la 0. Entonces, si yo quiero saber cómo armo este número, estos son 7 veces 10 a la 0, o sea que esto es 7 por 10 a la 0. Esto es 3 veces 10 a la 1, y esto es 1 vez 10 a la 100. Este cálculo parece muy boludo porque es lo que ya estamos acostumbrados a hacer todo el tiempo. Porque si acá yo sumo 7 más 30 más 100, voy a encontrar el resultado 137, que obviamente es lo mismo que sabemos acá que está escrito. Pero esta mecánica nosotros no la tenemos incorporada cuando la usamos, ya que la tenemos entendiéndola acá de la misma manera. Si yo tengo que hacer lo mismo con otras bases de numeración diferentes a 10, que es la que nosotros ya tenemos que hacer el mismo procedimiento dependiendo de cuál es el tamaño de la base. ¿Sí? O sea, si yo utilizo 10 dígitos, voy a utilizar una base de 10. Si yo utilizo 2 dígitos, la base va a ser de 2. Porque uso 2 dígitos. Entonces esto va a ser el valor de 2 a la 0, este va a ser 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, etc. hasta el último valor que estemos representando. También podemos crecer todo lo que queramos. En este caso, en un byte, a lo máximo lo podemos crecer hasta 2 a la 7, porque son 8 dígitos que tenemos. 2 a la 7 es el último que vamos a tener acá a la izquierda de todos. No es la única base de numeración, existen en informática, se usan otras bases de numeración, como ser base 8 y base 16, que se llaman octales y hexadecimales respectivamente, pero hay montones de bases de numeración. Los mayas, por ejemplo, que fueron los que predijeron que el mundo se iba a acabar en el año 2012, se acabó y empezamos de vuelta, ¿sí? O sea, ya se acabó el mundo en el 2012 como predijeron los mayas, pero después seguimos, estamos en sobrevida, por eso es que ahora viene el coronavirus a cumplir la función que los mayas no pudieron hacer en su momento, pero los mayas usaban un sistema de 60 números, o sea, 60 dígitos diferentes, una base sexagesimal para hacer su base de numeración, que tenía muchas ventajas. Bueno, no vamos a entrar en teoría de números acá, pero básicamente la mayor ventaja que tenía era la cantidad de divisores que tienen esos números. A lo que le interese el tema puede explorarlo más adelante. Pero bueno, si yo tengo que representar cuánto vale un número escrito en binario, le voy a borrar. Todo esto, supónganse que tengo un byte 001001, ¿cuánto van? 6, 1, 0. Entonces quiero saber cuánto, esto es un byte que tiene la posición 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son los 8 bits de un byte, y quiero saber cuánto vale esto en decimal. O sea, este es binario. Quiero saber cuánto vale en decimal. Entonces la forma de hacerlo es simplemente sumo acá, los unos son los que me importan, acá tengo la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá voy a tener 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 5. O sea que voy a tener 2 a la 2, 4 y 32. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero saber esto, sumo acá y obtengo 38, que es el valor decimal de este número que tenemos acá. Esta conversión nosotros la tenemos que hacer para poder entenderla en nuestros cerebros humanos que utilizan la base de numeración decimal. Las computadoras tienen al revés, tienen que pasar desde acá a acá porque trabajan internamente en todo lo que tiene que ver con un sistema de numeración binario, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos acá el número más grande, que es hasta el 255, esto sería un número más, el número siguiente sería 1 con 8 ceros, esto es 2 a la 8, que son 256, y esto sería el número acá. Como tengo el número más grande es un número anterior a 256, es el número 255, que es lo mismo que si yo sumara 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, y les da 255 como resultado. ¿Sí? Esto, bueno, no importa, no vamos a extender demasiado, de todas maneras, esto para que ustedes entiendan un poquito cómo funciona la mecánica, la manera de trabajar la
computadora internamente, pero no se preocupen, no les voy a tomar, bueno, si en realidad capaz que sí se los tome cuando llegue el momento del parcial, pero algo muy, muy básico y elemental. Pero bueno, un byte dijimos que tiene 256 valores posibles. Los 256 valores posibles de un byte me alcanzan para poder codificar de una manera estable cada una de las posibles, por ejemplo, letras. O sea, nosotros sabemos que un alfabeto tiene 26 letras, el alfabeto inglés, que es donde se originó todo, 27 el castellano contando la ñ, ¿sí? Pero bueno, vamos a poner 26 letras minúsculas, más 26 letras mayúsculas, más 10 dígitos, más todos los símbolos, etc. Acá fíjense, son 52, 62, más todos los símbolos que nosotros queremos utilizar, el espacio, el signo de admiración, el signo de pregunta, la coma, el punto, los dos puntos, punto y coma, signo más, asterisco, todo lo que ustedes quieran representar, entran y sobran con los 128 dígitos iniciales, o sea, 128 valores iniciales que van a estar estandarizados en un código que se denomina ASCII. ¿Sí? ASCII es una sigla que viene de American Standard Code for Information Interchange. ¿Sí? O sea, básicamente es un código estándar americano para el intercambio de información. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si yo necesito que dos computadoras se entiendan, tienen que hablar el mismo idioma y tienen que codificar la información de la misma manera. O sea, si una computadora, yo guardo una información en mi computadora, cuando la saco y la pongo en la computadora de otra persona, tienen que ver lo mismo. Por eso necesitan que las cosas estén codificadas de la misma manera. Esta codificación originalmente era el ASCII. ASCII es una codificación que quedó muy obsoleta porque obviamente esto se determinó en su primer momento cuando las computadoras surgieron. Y teníamos, ni siquiera fíjense que no contemplaba la letra ñ, ni las letras acentuadas y otro tipo de cosas que usan en el idioma castellano, y ni hablar de los caracteres japoneses o los chinos o todas las otras letras que se utilizan en otros idiomas. Y por lo tanto, la primera solución que se le dio a poder, sobre todo para venderle las computadoras a los chinos y a todos los otros que después nos pagan con coronavirus, cuando le vendemos computadoras como corresponde, pero bueno, básicamente la primera solución que se le dio se llaman páginas de código, donde se usan los valores desde el 128 hasta el 255 para usar caracteres extendidos, ¿sí? Y se usan como conjuntos de páginas de código donde siempre los primeros 128 valores son el ASCII estándar, y del 128 al 255 las cosas varían de acuerdo a la página que yo decida instalar en mi computadora. Donde si yo utilizo una página en una computadora castellana, seguramente acá voy a tener la ñ, las letras acentuadas y otro tipo de símbolos, pero si lo utilizo en japonés va a tener otro tipo de cosas, y seguramente además a un japonés no le vale alcanzar esto acá, con lo cual va a tener que usar montones de diferentes páginas de códigos distintas. Obviamente esto quedó obsoleto rápidamente, incluso se nota mucho la deficiencia de este sistema porque todavía se sigue utilizando cuando se mandan correos electrónicos o en algunos mensajes donde se usaba un chat, donde si usamos letras acentuadas, cuando ustedes mandan un mail, a veces quieren decir el año que viene y usamos acá la letra ñ. Esto muy probablemente, como las cosas van viajando de una computadora a otra hasta que llega a la computadora de destino o el correo, la ñ va a ser parte de una página de código extendida que muchas veces del otro lado no la van a entender y va a viajar algo así como igual, F, O, y después todo lo que viene. O sea que ustedes tienen que entender que esto era una ñ. O sea que claramente puede ser difícil de darse cuenta, y que entonces muchas veces cuando uno escribe correos electrónicos, a veces conviene ahorrarse los acentos o las señas y a veces escribir mal, o sea, escribir año de esta forma, o sea, año. Así que claramente yo sé que la persona lo va a recibir como año y no de esta manera, donde me arriesgo a que la persona reciba una cosa así y no se entienda nada que es lo que quiso decir el correo. Si acá yo uso un acento, el acento también va a tener el mismo problema que la ñ y otras cosas cuando viajan. Esto normalmente también, como les digo, esto quedó
teoría obsoleto, aunque todavía sigue siendo vigente el concepto porque en Internet las computadoras que están conectadas, hay computadoras que están funcionando incluso desde la época en que se creó Internet y que todavía siguen andando, simplemente quizás por cuestiones de orgullo de los fabricantes o de las personas que tengan esa computadora conectada y que hacen como puntos de entrada y salida. Obviamente las computadoras tienen sistemas operativos que ya ni siquiera sabemos el nombre que tienen. Y que, bueno, se tratan de alguna forma comunicar información de una manera compatible, con lo que todo lo que viene después no va a entenderlo esa computadora que va a estar. Y seguramente por ahí, si tenemos mala suerte que nuestro mensaje pase por alguna de esas computadoras obsoletas, va a tener esas deficiencias a la hora de llegar. Lo que se usa ahora es un código que se llama Unicode. Unicode es una versión más grande que el ASCII, utiliza 2 bytes unidos todos juntos, con lo cual en vez de tener 8 bits tenemos 16 bits, con lo cual nuestra cantidad de símbolos es igual a 2 a la 16 menos 1, o lo que es lo mismo, 65.535 símbolos, ¿sí? Que son todos los bytes, donde en estos 65.000 símbolos, que además está previsto para que haya algunos símbolos especiales que permitan ampliar una página adicional, pero está contemplado que estén todos los caracteres japoneses, chinos, hindúes o todos los otros idiomas. No sé si los de Venus y Marte están contemplados en este tipo de símbolos, pero la idea es que estos pueden ser ampliados, están reservados como para que si vienen los extraterrestres a comunicarse también le podamos hacer símbolos. Está pensado para que sea ampliable todo esto. Así que esto básicamente, las versiones actuales de los sistemas operativos generalmente se comunican utilizando Unicode, pero el código, la codificación ASCII es mucho más simple para lo que es la programación muchas veces, y entonces hay muchos programadores que siguen trabajando con lo que es ASCII a la hora de trabajar en sus codificaciones internas, y entonces todavía tenemos programas que estamos usando que codifican las cosas en este tipo de codificación, sistema de codificación, y que por lo tanto la información viaja de una manera diferente. En lo que son los múltiplos de los bytes, que son las medidas donde empezamos a tener sentido, nosotros dijimos que la unidad más básica es el byte. A partir del byte empezaron los múltiplos, donde el primer símbolo es un prefijo, que es el kilobyte o kbyte, ¿sí? Que un kilobyte es kilo, ya lo vamos a aprender también en física, quiere decir 1000, ¿sí? Y entonces un kilobyte sería más o menos 1000 bytes. Como las computadoras trabajan con arquitectura binaria, el número que realmente se representa es el más cercano a 1000, pero que sea una potencia exacta de 2, que es el 1024. ¿Sí? Entonces, en binario, un kbyte son 1024 bytes. ¿Sí? Que esto es igual a 2 a la 10 bytes. ¿Sí? Esto sería igual a 10 a la 3. ¿Sí? Son las dos bases las que tenemos. Esto es decimal y esto es binario. Las computadoras internamente, incluso los sistemas operativos, van a utilizar los múltiplos con la manera binaria de las potencias, o sea que un kbyte van a ser 1024 bytes, pero los vendedores de hardware, como ser los que venden discos rígidos y memoria, van a generalmente utilizar la denominación comercial del byte, utilizándolo como 10 al cubo. Esto, cuando las unidades son chiquititas, no se nota tanto la diferencia, pero cuando las unidades son más grandes, las diferencias enseguida empiezan a aumentar, porque los siguientes tamaños, obviamente, K es una unidad a los estándares actuales muy chica, o sea, un kbyte son 1024 bytes, esto sigue siendo poco. Ya vamos a hablar un poquito también de esto en un ratito. Pero bueno, la siguiente unidad que le sigue es el mega. Mega quiere decir 1.000.000. Esto tiene dos posibilidades: en la parte decimal, que es 1.000.000 de bytes, o la parte binaria, que es 2 a la 20, que esto es 1024 por 1024, que la verdad no me acuerdo cuánto da. Y bueno, no tengo la calculadora, hagan el cálculo ustedes. 1024 por 24, que son lo que es lo mismo 1024 kbytes, ¿sí? O sea, un megabyte son 1024 kbytes. Ustedes hagan el cálculo, les va a dar 1.048.000 y pico, o una cosa así. Bueno, lo calculen ustedes. La siguiente unidad es el giga.
que bueno, son 10 a la 9 o 2 a la 30, les pongo acá las dos posibilidades, que esto es lo mismo que 1024 megas. Después del giga viene el tera, que son 1024 gigas. Después del tera, no me acuerdo si en el peta o el eta, hay varios, el hexa, hay varias unidades de estas, se las voy a pasar todas en un apunte para que las tenga, pero hoy en día hasta acá llegamos en lo que son las capacidades de las computadoras actuales. Hoy en día nunca vamos a comprar una computadora con un disco rígido quizás más grande que 2, 3, 10 teras como mucho en cuanto a la capacidad de información. Pero bueno, todo esto que estamos haciendo a la hora de comunicarnos, estamos siendo dominados por las grandes potencias informáticas, llámense Google, Amazon, Facebook, etcétera, que guardan toda la información de todos nosotros de una manera que a veces nos asusta. O sea, todo lo que saben esas personas de dónde nos movimos, en qué momento, dónde estuvimos a las 10:04 del día de hoy, y en función de si fuimos en auto, en bicicleta o caminando hasta ese lugar, porque en función de cuánto tiempo atrás estuvimos en tal otro lugar. Toda esa información que viene guardada y almacenada en montones y montones y montones de servidores, no es para volverse paranoico, pero son montones y montones de información que usan después, por ejemplo, si se puede usar de manera buena para nosotros, o sea, que nos den, por ejemplo, ofertas o avisos de interés porque saben qué es lo que nos puede gustar a cada uno de nosotros, o para manejarnos en la información, todo lo que es influencia hoy en día, todas las redes sociales, estamos siendo todos tan escépticos. Por ejemplo, al principio cuando empezó toda la teoría del coronavirus, muchos pensaban que era un invento de la prensa, y por eso estamos tan acostumbrados a escuchar inventos de la prensa por todos lados que ya no le damos tanta bola a lo que son las noticias y empezamos a desconfiar de todo. Nos volvemos escépticos porque la prensa está inundada de fake news o de intentos de manipulación, a veces obvios y a veces no tan obvios, de la forma de pensar de los seres humanos, y todo eso está basado en la cantidad enorme de información que recopilan de nosotros a la hora de saber dónde se muestra. O sea, sabe qué nos gusta, de qué color nos gusta la ropa, si nos gusta andar de qué tipo de marca de auto, todo lo saben gracias a la cantidad enorme de información que van teniendo. Y bueno, no se vuelvan paranoicos, eso puede ser bueno. En general, toda esta información depende de las manos en las que caiga. Si la gente, por ejemplo, se dice que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos gracias a la manipulación que se hizo de ciertos condados electorales de los datos que se filtraron desde Facebook. Algunos dicen que fueron hackers rusos, todas esas cosas que van a escuchar por todos lados. No entremos en esas guerras de paranoia, es entrar en decir que la Tierra es plana y no. Ya sabemos que la Tierra es plana, así que no vamos a discutir, pero todas esas cosas está basada en la cantidad enorme de información, pero nosotros vamos a quedarnos acá en el terabyte. Hace poquito, si vamos al caso, se sacó la primera foto de un agujero negro. Sí, fue bastante popular la forma en la cual se sacó. Para poder sacar esa foto del agujero negro, se enfocaron montones de telescopios de todo el mundo, apuntando todos hacia el mismo lugar, y como cada telescopio tiene una resolución bastante mala individualmente, para poder armar la imagen se recopilaron todas las informaciones que todos esos telescopios armaron, y con todas las imágenes juntas las mezclaron todas entre sí para sacar una imagen única en función de las pequeñas diferencias o las cosas que se enfocaban más a una cuestión estadística, para poder encontrar este punto es negro o este punto es blanco o amarillo o del color que sea, en función de las imágenes que se hicieron de montones y montones de telescopios. Todas esas imágenes que se hicieron formaron un montón de discos, creo que fueron el orden de los 16 exabytes o algo así. Bueno, no importa, la información está por ahí, pero es también varios números de factores de magnitud más grandes, que es lo que esta información acá llegamos a tener. Bueno, nuevamente, no sé qué es. Bueno, vamos a dejar esta clase acá. La idea es empezar a trabajar con la